Esto literalmente es un museo. Por negocios como este, que se anda diciendo por ahí que a Cuba llegó el capitalismo, la gente saca su pasaje para viajar hacia Venezuela. Es el que hace mucho tiempo dejó de funcionar. Cuando haces una compra, te dan como cosas de muestra a modo de obsequio. En el video de hoy estaremos haciendo la visita de una de las zonas más ambiciosas arquitectónicamente hablando aquí en La Habana, Cuba, que es Miramar Playa, ya sea por la cantidad de hoteles que posee, su paseo marítimo e incluso una que otra cosa novedosa que ha surgido en los tiempos que corren en la actualidad. Así que acompáñenme. La primera parada del video de hoy es el Hotel Comodoro. Vamos a ver con qué nos encontramos. Como ven, el clima una vez más no nos acompaña. Estamos viviendo en Cuba unos días bastante invernales. Es una zona que hace rato no me detenía a caminar. Siempre, las pocas veces que me encontraba cerca, estaba de pasada en un taxi, en una guagua. Este era uno de los más visitados por el cubano, porque en el ayer también las tiendas de este hotel o los departamentos eran en pesos convertibles. Ahora, evidentemente, la mayoría son en moneda libremente convertible. Esta tienda me encantaba, que era de artículos no solo de ropa, sino de calzado, tanto para hombres como para mujeres. Aquí se ve esta placita que venía mucha gente. Yo me imagino que una que otra persona que vive cerca de acá lo sigue haciendo. Estos de productos del cabello para las mujeres, tintes. Buenos días. Oye, como vienen cubanos, o venían, no sé, desconozco, la gente de esta zona me comente, a tomarse aquí sus jarras de cervezas. Vamos a ir a la parte céntrica de aquí de las tiendas. Yo creo que en el ayer era diferente, ¿no? Porque venías a estas tiendas y te encontrabas la tienda de la Adidas, la tienda de la Puma y de todas esas marcas súper reconocidas. Bueno, miren la de la Adidas aquí. Vaya, ni entrar a preguntar los precios. Esto literalmente es un museo. ¿Esta cuál es? Ni idea. Bueno, aquí ven bolsos para las mujeres, calzado. La parte de caracol. Bueno, imagínense que aquí había hasta tienda de New Balance. Esos carteles están ahí de adorno, porque no da solución realmente a los artículos que están vendiendo dentro de la tienda. Antigua tienda Puma. Todos los calzados que hay aquí, nada que ver con Puma. Después de ese recorrido comercial, vamos a estar visitando el centro de negocios, que lo tenemos aquí, y los hoteles que se encuentran justamente al frente de ese establecimiento. Y antes de cruzar, quería mostrarles lo que es como tal la Plaza Costa Habana de aquí en Meliá, Habana. Ya a continuación se encuentran el Tritón y el Neptuno. Y estos vienen siendo como los hoteles que llevan bastante tiempo, sobre todo en esta zona más pudiente de la ciudad, que es Miramar. Verdaderamente desconozco qué viene siendo esta plaza, pero sobre todo esta parte de Meliá es como tal la parte de la gastronomía, de la coctelería. De hecho, se lo voy a grabar desde afuera porque no sé si puede entrar.
mayormente los que tienen acceso a estos lugares, evidentemente, los huéspedes, la gente que está hospedada. Pero sí creo que la parte de restaurante uno comúnmente puede entrar, consumir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hacer la visita del centro de negocios. Como ven, bastante grande, así que vamos a ver con qué nos encontramos a nuestro paso. Antes de la parte de chisme y meternos en varios de los departamentos con los que cuenta el centro de negocios, quiero, como siempre, dar mis datos curiosos acerca del lugar por el cual estamos transitando. Y este internacionalmente se conoce como el Miramar Trade Center. Este centro se haya conformado por un complejo de 6 edificios, por eso ya se pueden dar cuenta de la magnitud del mismo, dispuestos en 2 manzanas. Curiosamente, cada inmueble ha sido nombrado con una ciudad de Cuba o con el nombre de alguna ciudad importante de la urbe. Y este fue intencionalmente diseñado para hallarse cerca de otros significativos atractivos turísticos de la ciudad, especialmente la zona de Miramar. En esto se pueden mencionar que ya visitamos uno de ellos, el Meliá Habana, el complejo de hoteles Neptuno Tritón, el Hotel Panorama, el Hotel Occidental Miramar y el Hotel Comodoro. Después de esos datos, yo como cubano viviendo en Cuba, ¿qué puedo decirles de este centro en específico? La primera vez que yo pisé este lugar fue cuando aquello del internet que solo existía por tarjetas Wi-Fi, bueno, este era uno de los sitios que indiscutiblemente usted venía, compraba su tarjetica de $3, $2, no me acuerdo ahora cuánto costaba, y podía conectarse mediante Wi-Fi. Muchos cubanos lo frecuentan para el tema de venir a las agencias para sacar pasajes, para poder viajar al exterior, ya sea a países como Rusia, Nicaragua, entre otros. Lo mismo cuenta con agencias de viaje para sacar tu pasaje, con tiendas en MLC, nuevos negocios que ahora vamos a estar visitando unos, restaurantes, cafeterías. De hecho, miren, está mi prima aquí, con productos como Twix, Snickers, cosas del capitalismo. Ahora estamos recorriendo el edificio Habana, que ocupa toda una manzana. Nos queda todo un edificio por delante, que lo ven ahora mismo aquí en pantalla. Una heladería. Aquí hay una tienda para impresiones, artículos publicitarios. O sea que básicamente es una ciudad, un todo en uno. Bueno, vamos a cruzar al otro edificio. Y si llegaste a este punto del video, déjame un me gusta y deja tu historia en los comentarios relacionadas con esta zona de Miramar, cuando la visitaste o si la sigues visitando, algo que te haya llamado la atención. Creo que voy por la derecha. Indiscutiblemente, estos edificios cuentan con su parqueo. Ojo. Miren la parte de los autos. Estas esculturas me encantan. Cubano, ya sea de cualquier edad, que no haya venido al centro de negocios o al Miramar Trade Center y no se haya hecho una foto con estos elefantes, bueno, ya nos encontramos con la primera agencia de viajes. Al lado está Iberia. Miren los elefanticos. Más adelante es una de las agencias que casi siempre yo pasaba por aquí y siempre habían cubanos haciendo cola para sacar pasaje.
Texcoco Airlines. Y al frente está Air France. Ahora lo veo vacío. Imagínense la cantidad de cubanos que siempre estuvieron por bastante tiempo ahí en la agencia de Copa para sacar su viaje, sobre todo aquel cubano que tiene de destino viajar hacia Nicaragua. Miren, esta es la agencia de los tours por aquí por la ciudad, Daiquiri Tours. Como yo veo carros de esa agencia en la calle transitando, ¿no? Y esta es la parte del edificio Barcelona. Un saludo a los seguidores de España. Y algo reciente, no tan reciente, lo que yo llego después del aguacero, como dice el buen cubano acá, es este food truck que en las redes sociales llamó bastante la atención. Se llama Pelgrim. Y yo les digo que esas cosas así en plan food truck, cosas diferentes que en otras partes del mundo son cosas normales, siempre al cubano le llama la atención porque, aunque usted no lo crea, marca la diferencia. Saliendo nuevamente a la avenida de Tercera, quiero visitar un sitio, un negocio abierto recientemente relacionado con la cultura asiática. Y vamos a ver si, bueno, mírenlo aquí, Don Tea, té y helado. Me llamó la atención cuando vi contenido sobre este lugar en las redes, así que vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Buenos días. Ok, ya estoy fuera del negocio, compré mi té helado que en vivo y en directo voy a estar degustando para darle mis impresiones al respecto. Y bueno, por negocios como este, lo que pasó recientemente con la apertura del supermercado de Tercera y 70 es que se anda diciendo por ahí que a Cuba llegó el capitalismo. Bueno, yo como cubano, en mi criterio personal, no vivo esa burbuja y me ajusto a la verdadera realidad que todos conocemos. Por ende, no me ando engañando con cosas como esas. Simplemente seguimos siendo un país al cual llegan ideas relacionadas con el capitalismo. Entonces, ustedes saben, sobre todo las personas que llevan tiempo por acá, que me fascinan las cosas asiáticas. Y cuando tuve conocimiento de un negocio como este, yo dije, tengo que llegarme hasta ahí para ver qué tal. Miren, muy bien la presentación con su vasito. Esto me costó 990 pesos y lo compré principalmente por esto, porque mi prima, que es fanática cardíaca a eso, siempre me ha comentado, no, que si es boba, que si las perlas de tal sabor, que si las bolas de tal sabor. Y yo siempre tuve esa curiosidad, pues son de esas cosas que existen en el capitalismo, que aquí no existen, y si no sales de Cuba realmente no sabes si en algún futuro lo probarás. Entonces despierta cierta curiosidad. Esto viene con su absorbente de boba, que no sé cómo abrirlo, pero bueno. Ahora déjenme abrir el recipiente porque viene hasta sellado y vamos a ver qué tal. Hay tantas cosas que uno tiene que aprender de otros sistemas como el real capitalismo. Creo que esto se mete por aquí. No, desconozco. Ahí está. Relacionado con el tema del boba y del matcha y de todas esas bebidas asiáticas, sé que cuando se pone el absorbente se le da vuelta aquí a las perlitas que están en el fondo para remover bien y que se concentre el producto. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Déjenme decirles que me impresionó. Es una mezcla bastante refrescante. No tiene nada que ver con el clima que estamos viviendo aquí en Cuba. Por eso yo pregunté si se podía pedir caliente. Pero bueno, me fui por el frío porque ahí pudieron ver la parte del menú. De tanta innovación como que te pierdes. Y creo que ustedes que viven en un sistema como ese entenderán a lo que me refiero. Entonces dije, dame lo más sencillo. Tiene como una consistencia así viscosa.
Para concluir con este recorrido bastante abarcador del centro de negocios, tenemos este otro frente. ¿Ven cómo es aquí? Productos como Nesquik, azúcar, sal, maicena. Ahora sí, oficialmente salimos del centro de negocios, que las últimas imágenes que estuvieron viendo era la agencia de viajes de Coviasa. Estaba intentando averiguar, investigar, pero ahí creo que mayormente la gente saca su pasaje para viajar hacia Venezuela, y si tienen otros destinos, desconozco. Si ustedes saben, pongan ahí abajo en la parte de los comentarios. Así que vamos a movernos para el próximo destino, que son los hoteles Neptuno, Tritón y Panorama. Yo no sé ustedes, pero como yo disfruté de las piscinas de estos hoteles por las ofertas que ponían, que yo me imagino que todavía funcionan, pero bueno, como siempre, nada es como ayer. También habían actividades universitarias que organizaban las universidades. Rentaba el espacio de la piscina para hacer una fiesta universitaria y demás. Entonces aquí tenemos el Hotel Neptuno, desde cerca la fachada, que es 3 estrellas. Y a la derecha tenemos el Tritón. De hecho, imagino que sea una representación del Dios Todopoderoso del mar. Fíjense, si yo espero que el aire no me interfiera tanto cuando tengo que comunicarles algo en el video, algo normal para esta zona de la ciudad. Fíjense, si yo llevo tiempo sin pasar por estas zonas, que literalmente les digo que estas entradas de estos hoteles las recuerdo como si fuese ayer. Oigan, está que chiflo el mono. Bueno, para terminar con esta triada hotelera, aquí tenemos el Hotel Panorama, que hasta donde tengo entendido, de los tres, es el que hace mucho tiempo dejó de funcionar. Cuando yo me enteré de eso, yo dije, ¿cómo puede ser? Si yo creo que de los tres el Panorama siempre fue el mejor. Creo que básicamente se enfrascaron más en este susodicho de aquí, de la izquierda, que vamos a pasar por él solamente de pasada, y se olvidaron de este, que ahora vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que vean que está en el olvido. Aquí ven la parte delantera del Panorama. Bueno, miren, la parte hasta de la jardinería está abandonada. Qué desperdicio del caber, sinceramente se los digo. Y es uno de los más viejitos de aquí de Miramar. Ahora, en cual vamos a hacer una pequeña parada, y les digo que después de inaugurado es mi primera vez transitando por acá, el Hotel Gran Mutu, La Habana, que por lo que veo no creo que pueda pasar por aquí. Vamos a ver si podemos ir a la parte del Boulevard. Ay, qué polémico este Boulevard, qué polémico el mercado de Tercera y 70. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que yo, en lo personal, cuando vi esas garabías relacionadas con el tema, yo ni me inmuté. No sé si ir, bueno, a la parte del supermercado, créanme que yo eso no lo pienso documentar. Ya ustedes han visto demasiado de ese lugar, entonces voy a hacer una pequeña visita por las demás instalaciones. Como pueden ver, déjenme mover la cámara. A pesar de que el hotel ya está inaugurado, hay algunos departamentos que todavía no están funcionando. Miren, aquí ven la parte textil, de las telas. Estos departamentos, miren, todavía no se sabe qué función van a cumplir. En un futuro puede que esté el hotel completamente abierto. Y déjenme decirles que está inmenso. Súper grande este hotel. Y ya veo que esta parte tiene un segundo piso
Bueno, aquí hay más tiendas relacionadas con cosas del hogar, productos electrodomésticos. Ok. Les cuento que tuve que entrar a una de estas tiendas en busca de un producto que necesitaba y lo encontré casualmente aquí, que en otra parte de La Habana no lo había encontrado. Y algo que experimenté en uno de estos departamentos por primera vez es que cuando haces una compra te dan como cosas de muestra a modo de obsequio, a modo de crearte ese consumismo de comprar más productos. Y estuve averiguando que muchos de estos departamentos, saben, todo se concentró en el mercado de serie 70, que era en dólares cash, que solo se podía pagar con la tarjeta clásica, además y demás y demás. Pero estos departamentos, algunos se encuentran ahora mismo en MLC, pero para el mes de febrero, por lo que me dijeron dentro de la tienda, van a pasar a esta modalidad de solo pago en efectivo, dólares cash, tarjetas extranjeras o tarjeta clásica. Vamos ahora al segundo nivel. De hecho, yo desde que venía en una que otra ocasión a lo que es como tal la parte del paseo marítimo de Serie 70, que ahora vamos a visitarlo, yo decía, desde ese edificio, desde ese hotel, desde lo que estén construyendo, que se pasaron unos cuantos años en llegar al resultado final, se deben disfrutar unas vistas increíbles, Jiménez. Unas vistas del mar que ya se pueden dar cuenta, está bien revuelto hoy, y de muchos de los negocios que componen al paseo marítimo. Entonces continuamos por acá, una visita flash, continuamos con más tiendas y más tiendas de productos de belleza. Una vez más le digo, miren, en toda esta ala simplemente hay departamentos vacíos, no hay nadie ahí. Y yo creo que para aquí atrás, bueno, hay una parte de calzado aquí, maletas, aquí las mujeres se deben enfermar con todos estos bolsos, pero evidentemente con unos precios impagables por el cubano. Creo que el hotel cuenta hasta con la caja extra, algo no tan novedoso, pero a lo mejor muchas personas no lo conozcan, que en muchos establecimientos, ya sea a punto de telecomunicaciones de Telsa, hoteles y demás, está este servicio de caja extra donde el cubano que necesita efectivo viene, hace una transferencia de máximo 5,000 pesos cubanos y se lo depositan. Y ahora mismo creo que vi un local que tiene esa función. Después de este recorrido, vamos acercando un poquito a la parte del mercado. Ya les dije, no me interesa documentarles nada de ahí. Ahora sí me interesaría ver cómo se encuentra, después de mucho tiempo que yo no he visitado, el mercado de Serie 70 de Una Vida. Se encuentra al frente de este. Miren, ahí están la gente saliendo del mercado. Estoy viendo como un mercado bastante grande. Y aquí está la parte de la salida. En fin, yo quería pasar por el paseo marítimo ahora, pero como les dije, vamos a visitar el antiguo mercado de Serie 70 a ver qué queda en ese establecimiento.
Este es el mercado que cuando yo tenía MLC era el que más me gustaba visitar aquí en Miramar. De hecho, las personas que viven tiempo saben que era yo creo el que más visitaba. Esta es la parte de las confituras. Ahora yo me voy a caer un rato y voy a correr unas cuantas imágenes para que vean las cosas que quedan en esta tienda en MLC o en moneda libremente convertible. Luego de salir del mercado de Tercera y 70, explorar un poco los hoteles de esta parte de la ciudad, incluido el más reciente inaugurado, que es el Gran Mutu La Habana, vamos a hacer una pequeña visita del paseo marítimo de Tercera y 70. Mal día para hacerlo porque miren cómo está el mar, revueltísimo. Quería compartirles las vistas del hotel desde esta parte del paseo marítimo, que cuando uno venía aquí poco a poco veías viendo el proceso de construcción de toda esta edificación hasta que bueno, ya pueden ver el resultado final. Evidentemente aquí no vamos a encontrarnos con mucho movimiento porque también, a pesar de que las condiciones climatológicas no nos ayudan en absolutamente nada, muchos de estos negocios abren después del mediodía, ¿saben? El horario de la tarde, porque algunos cumplen en la noche función de bar, aparte de las ofertas gastronómicas que tengan para ofertar. Miren, hace unos minutos nos encontrábamos en el segundo piso, desde acá, viendo las vistas del mar. Y ahora vamos a acercarnos un poco . Mira, aquí están los típicos complejos o negocios que componen a este paseo marítimo. Está el de la Marina, el viejo Zarzamora. Miren cómo penetra el mar en tiempos así, caballeros. Yo nunca había visitado esta zona con un clima así. Y si me acerco, nos empapamos. Bueno, ahí mismo donde penetra el mar, en otras circunstancias, muchos cubanos se sientan, se toman su cervecita y pasan un rato agradable en esta zona de Miramar. Miren, para qué cosa es esto. Y yo pensando que iba a salir por aquí. No, si esto es un diluvio. Esto parece Venecia aquí.
Como siempre, ¿dónde me cogió la lluvia? Aquí, en el bulevar de Marea Alta. Entonces dije, aquí mismo termino el video porque la llovedera comenzó ya cuando terminaba de transitar por el paseo marítimo de Tercera y 70. Creo que ha sido un recorrido bastante amplio por estas zonas de Miramar, así que lo que resta es que ustedes pongan en la parte de los comentarios sus opiniones, criterios sobre lo que pudieron ver en estos minutos. Agradecido porque hayan visto el video hasta el final, que dejen su me gusta a modo de apoyo, que compartan el video con un amigo y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Próximamente regresamos con más contenido, así que también si se suscriben activen la campanita de notificaciones para que YouTube les deje una notificación cuando exista video nuevo. Los quiero un montón, yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.